¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida, como siempre, desde el lado correcto de la historia. Hablamos de la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que hablar de esa gran operación bursátil, financiera, no, esa gran operación corporativa hostil que se lanzó hace más de un año y medio, el 9 de mayo del año pasado, que todavía no se ha resuelto, que está en pleno plazo de aceptación y en el que todavía hoy, incluso aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno y que hoy lo tienen desde un regulador como el Banco de España, siguen metiendo la mano. Vamos a hablar y mucho del último movimiento que hemos tenido en la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Y tenemos que hablar de la OPA de BBVA sobre el Sabadell. La OPA hostil, recordemos, año y medio de manoseo por parte de los reguladores, pero sobre todo del gobierno. Un gobierno que arrancó, hay que recordarlo, cuando se empezó a decir, a deslizar la idea de que el BBVA quería adquirir el Sabadell y que no había un acuerdo por parte del Consejo del Sabadell. En aquel momento Félix Bolaños, el ministro de Justicia actual, el señor Bolaños, ministro de la Presidencia también, mano derecha del señor Pedro Sánchez, se felicitaba delante de los medios de comunicación que le preguntaban por esta operación. Decía el señor Bolaños que era una grandísima noticia que dos entidades del calibre del BBVA y del Sabadell españolas tuvieran la fortaleza, una para querer comprar a otra y la otra para poder defenderse, y que eso significaba que aquí era un sitio extraordinario y fantástico para poder hacer negocios. Tenemos que al día siguiente, o 2 días después, no recuerdo exactamente, pero yo creo que fue justo un día después o 2 días después de estas declaraciones de Bolaños, cuando se hace efectivo el anuncio de que el BBVA quiere opar hostilmente al Sabadell, el señor Carlos Cuerpo, ministro de Economía, interrumpe su agenda para entrar en directo en dúplex en Televisión Española, en el programa de Silvia Inchaurrondo, para decir que esta operación va en contra de la competencia en Cataluña, de las pymes en Cataluña, del crédito que se ofrece en Cataluña y que por lo tanto tiene que estar condenada al fracaso, que le daba igual, exactamente igual lo que sucediera con la OPA, que le daba igual que se aceptara o no se aceptara, que los de Sabadell acudieran o no acudieran, que el BBVA lograra o no su objetivo, porque en caso de lograrlo, el gobierno, y así lo dijo Carlos Cuerpo, perdonen, el gobierno evitaría que la OPA saliera adelante, evitaría esa fusión. Desde entonces hemos tenido un sinfín de hitos, desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que estiró todo lo que pudo el análisis, pasando por el gobierno, que puso unas condiciones leoninas después de hacer una consulta pública ridícula, y finalmente la Comisión Nacional de Mercados y Valores aceptando la operación. ¿Y ahora qué? Ahora plazo de aceptación, y lo último que hemos conocido es que el Banco de Bilbao, el BBVA, la entidad que dirige Carlos Torres, ha decidido mejorar su oferta. Mejorar su oferta en el canje de acciones, pero evitando el efectivo. Esto al Sabadell parece que no le gusta, que no le convence, que no es suficiente para él. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia. Vamos a analizar la nueva oferta, vamos a analizar las reacciones del gobierno, vamos a analizar las reacciones del Sabadell a la nueva oferta del BBV. Vamos a recordar lo que decía el Sabadell simplemente la semana pasada, cuando les preguntaban si creían que esta OPA iba a salir o no adelante. Y vamos a hablar de un nuevo elemento de incertidumbre. Recuerden ustedes que el BBVA llevó esta operación al Tribunal Supremo, quejándose de las condiciones leoninas que le puso el gobierno. El gobierno, estamos hablando de dos entidades que quieren hacer una operación, dos entidades privadas, propiedad de sus accionistas. Una que decide pedirle
a la otra que se absorba. La otra dice que no quiere. Por lo tanto, emito una OPA hostil. Voy a hacer una oferta a los accionistas de esta compañía, del Sabadell, para que la acepten y de esa manera yo poder absorber el Sabadell. Sin que el Consejo del Sabadell esté de acuerdo. Pero da igual, para eso existen las OPAs hostiles. Pero en una OPA hostil, tú haces una oferta suficientemente atractiva para que el accionista de la otra compañía la acepte y se integren ambas compañías. Bueno, pues no, señor. El gobierno ha decidido meter las manos. ¿Por qué ha decidido meter las manos? Porque políticamente al señor Sánchez le interesa. Porque los separatistas catalanes están en contra de esta operación porque sería algo así como que una compañía española absorbiera una compañía catalana. ¿Y esto cómo se puede permitir? Que los créditos que se le ofrezcan a las pymes catalanas dependan de una entidad con sede en Madrid, no en Cataluña, no en Barcelona. Bueno, pues como esos intereses pesan y mucho en los quehaceres del gobierno, este gobierno lo ha estirado al máximo. Es una de las OPAs más largas y no sabemos todavía cuál es el resultado. El nivel de incertidumbre es brutal, es enorme, es total. Y todo por el manoseo de un gobierno que está dejando a nuestro país a la altura del betún de cara a los intereses extranjeros. ¿Ustedes se imaginan que son una empresa, qué sé yo, un banco alemán, un banco holandés, un banco irlandés, que dice, oye, voy a abrir negocio por otras partes de Europa, voy a abrir negocio en España, y ve una operación como esta, y ve al gobierno entrometiéndose, y luego repasa y ve que la SEPI se ha metido en Telefónica, y luego repasa y ve que el gobierno cambia a placer a los presidentes de las compañías del principal indicador de ese mercado, del IBEX 35. Llega el gobierno y en el despacho de Moncloa, de la dirección económica del gabinete económico de Moncloa, se cambia el presidente de Telefónica. ¿Qué dirá esa compañía irlandesa, holandesa, danesa, qué sé yo, que quiera venir a España? Dirá, hombre, es que yo si me voy a España y de repente me interesa comprar un banco, a lo mejor el gobierno no me deja. O resulta que igual me lo compro y el gobierno no me deja hacerme una integración. Y me cambian las normas a mitad de partido y lo llevo a los tribunales y gano y encima no me paga lo que me debe, que es lo que está pasando con los laudos internacionales. Bueno, pues eso es lo que está haciendo el gobierno. Está dejando la reputación de España a la altura del betún también en este aspecto, ya no solo en el laboral, donde somos los más ridículos de Europa, con el paro más alto de toda Europa, con el paro juvenil más alto de toda Europa, con unas estadísticas que ni siquiera se pueden medir. No solo somos el hazmerreír por todos los casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno, el presidente ni hace ni dice nada. No solo somos el hazmerreír por un apagón cuyos responsables ni siquiera han querido asumir una mínima parte de responsabilidad de lo que sucedió. El operador de red eléctrica se lava las manos con respecto al apagón. Y ahora en la OPA el gobierno manosea, el gobierno hace una consulta absolutamente absurda por ganar tiempo, una consulta en la que los resultados no pueden ser... bueno, pues es que votó hasta Spider-Man. Votó Warren Buffett. Yo voté 3 veces. Resulta que casi el 90% de los votos que se emitieron no fueron válidos. Y creo que fueron unos 400.000 en total. Y de los que fueron válidos, la mayoría le parecía bien que se produjera la operación. Pero es que daba igual que la mayoría pensara que no se debería producir la operación. ¿Qué sabe el español medio sobre si una operación como esta daña o no daña la competencia o daña o no daña aspectos más allá de la competencia? Que era algo así como sonaba la pregunta que hacía en este caso el gobierno en su consulta pública. Luego lo vamos a ver con detalle y lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado y también hacer el repaso de noticias del día, como siempre, donde ha habido absolutamente de todo. Y vamos con la portada de Libre Mercado. Tengo ya a mi lado a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos temas importantes, temas interesantes, desde luego, hoy que tratar y que empezamos por... Bueno, en primer lugar, evidentemente, como no puede ser de otro modo, el periódico económico de Libertad Digital, Libre Mercado, abre ahora con una pieza tuya
en la cual pues desgranas un poco los detalles, como ya has comentado, de la nueva oferta de BBVA sobre Sabadell, con esa mejora del 10% en el canje de acciones. Pero es que además tenemos que hablar de ocupación, porque Miguel Puga firma una pieza donde explica que el drama de la ocupación ha llegado ya a un nivel tal en nuestro país que se ha desbordado, y es que vamos a ver, ya hasta el 57% de las víctimas de ocupación ni siquiera denuncia. ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos en nuestro país ya la protección que se da a estos delincuentes, que no tienen otro nombre, y además de los costes, tanto en tiempo como de dinero, que supone llevar a cabo estos trámites judiciales, pues desincentiva que se denuncie. Es tremendo el problema de la ocupación en España. De nuevo, otro motivo de vergüenza, otro motivo que nos deja a la altura del betún todo aquel que quiera invertir en España, al menos en el sector inmobiliario. Ya imagínate, ¿no? Los problemas que están teniendo todos aquellos extranjeros que vinieron a comprar casa a nuestro país y a establecerse en nuestro país, quizá para retirarse, para decidir pasar su jubilación, se acogen a la ley Beckham y ahora el gobierno los persigue, gracias a que Amsterdam Partners al menos está ahí defendiendo sus intereses. Pero ya no solo eso, es que de repente tú te vuelves a tu país para pasar el invierno y te ocupan la casa y te has quedado sin casa. Hacienda te persigue, te quedas sin casa. ¿Quién protege los derechos de propiedad en España? Absolutamente nadie. Nadie. Y además, en este contexto, Miguel Puga firma otra pieza en la cual explica que España es el único país de Europa donde los pensionistas pues ganan ya más que los trabajadores. Un poco al hilo de lo que ya comentamos el viernes pasado con Diego Sánchez de la Cruz en relación al informe que ha publicado el Juan de Mariana, cómo no, pues existe una brecha generacional entre jóvenes y jubilados, donde no es por indicar nada, pero al fin y al cabo digamos que el sistema impuesto por parte del Estado a este respecto viene con unos vicios de raíz que llevan, sobre todo en un sentido en el que es tan dependiente de la pirámide poblacional. Cuando esta se da la vuelta, ocurre lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el sistema de pensiones ahora a día de hoy, que es que ya no solo con las pensiones, sino con todo el número de pasivos que viven del Estado, pues tenemos, como comenta siempre, esa relación 1 a 1 prácticamente. Desde luego, bueno, y ya vimos la semana pasada ese informe del Instituto Juan de Mariana, donde se hablaba de esa brecha real existente, ese juego de suma cero que se está produciendo entre las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, sus impuestos y sus cotizaciones cada vez más altos para pagar unas pensiones también cada vez más altas, de modo y manera que la brecha entre la riqueza que van acumulando los que se jubilan respecto a la que ostentan los que se incorporan al mercado laboral respecto al total de la riqueza en España se va separando de una manera enorme, y lo está haciendo en los últimos 20 años. El dato de toda la riqueza que representaban aquellos trabajadores menores de 35 años hace 20 años, que creo que era cercana al 8%, ahora es del 2%, es decir, los menores de 35 años acumulan una riqueza ridícula respecto al total de la población, y su riqueza ha caído en más de una auténtica barbaridad, en estos, en más del 50%, más cerca del 70%, ha sido una auténtica barbaridad. Y no puede haber lunes en esta casa, en este programa y en Libertad Digital sin los lunes negros de Rotellar. Sí, no, por último, pero no por ello menos importante, hay que recordar que todos los lunes Rotellar firma su columna en Libre Mercado, y en este caso lo que indica es que en España la inflación ha vuelto a subir gracias sobre todo a los impuestos, a la presión fiscal de este gobierno. Nos recuerda que con datos del INE tenemos que en agosto los precios en tasa interanual crecieron un 2,7% en el último mes de agosto, como digo. Y a este respecto tiene una gran responsabilidad el gobierno, porque solo con las subidas de los impuestos tenemos que es uno de los elementos que están elevando los precios en medio punto interanual en este mes de agosto. Y claro, esta realidad que nos dibuja Rotellar en su columna de hoy viene a demostrar una vez más que el gobierno, que se dice de los más vulnerables, de los más desfavorecidos, en realidad sus políticas a quien más perjudican es a este tipo de personas, porque evidentemente los que más riqueza tienen, los más acaudalados, les podrá fastidiar más o menos pagar impuestos o que suban los precios, pero pueden de sobra hacer frente a estos problemas, pero los más desfavorecidos no.
Bueno, eso es sin duda, independientemente de que a los que más ganan, más les quitan. Claro. Y más les quitan de una manera abrumadoramente desproporcionada. En cualquiera de los casos, efectivamente, aquellos que están, digamos, en las capas medias bajas, por no hablar de las bajas directamente, son a quienes más daño están haciendo las subidas de impuestos ligadas a esa inflación. Nos vamos ahora a ver otras noticias del día y lo repasamos como siempre con ayuda también de Rubén Folguera. Y antes de hacer el repaso a las noticias del día, como siempre, déjenme que les recomiende que al menos se lo piensen dos veces antes de hacer su inversión inmobiliaria. Yo sé que mucha de la gente que nos escucha dice, oye, yo me gustaría comprarme un piso para poderlo poner en alquiler y obtener así rentas. Efectivamente, es una manera de obtener rentas. De hecho, hay inversores que de esta manera consiguen unas rentabilidades muy buenas en medio o largo plazo y que, siguiendo un método constante, son capaces de conseguir, insisto, esas rentabilidades. En cambio, una rentabilidad de alquiler está de media entre el 6 y 7% aproximadamente. Puede ser que sea mayor si la operación es especialmente buena, pero es la media habitual que se obtiene. Y además se obtiene con una serie de riesgos inherentes, como el tener que ahorrar, por un lado, para poder dar una entrada y descapitalizarte de ese dinero. Luego tienes que pagar una hipoteca, con lo cual adquieres una deuda. Luego tienes que buscar inquilinos, que tienes que procurar que se queden ahí y que no te ocupen la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de asumir todos los costes inherentes a la compra de una vivienda, con los impuestos que hay que pagar, las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren ustedes invertir en el negocio inmobiliario de una manera más sencilla, más cómoda, sin tener que dedicarle casi como si fuera un trabajo a ello? Bueno, pues, y además participar de unas rentabilidades mayores a ese 6%, generalmente el doble, pues tienen una oportunidad. Se llama Cibislend, es una plataforma de crowdlending inmobiliario que se dedica, por un lado, a financiar proyectos inmobiliarios en esas fases en las que las promotoras no pueden acceder a la financiación bancaria, y por otro lado tienen los inversores como pueda ser usted. Desde 250 euros usted puede invertir en un proyecto inmobiliario que puede ver y tocar, puede saber exactamente qué promoción es, dónde se hace, cuándo se hace y cuándo está previsto que termine. Sabe qué interés va a cobrar, entre el 10 y el 13%, siempre rentabilidades de doble dígito, y va a recuperar su dinero en plazos de entre 10 y 15 meses. Con lo cual, bueno, pues una renta fija inmobiliaria que además tiene detrás una garantía inmobiliaria. ¿Que esto le suena muy bien y que quiere más información? Pues entre en www.cibislend con v y terminado en d.com. Y vamos a hacer un repaso a las noticias principales del día, y lo primero es darle a ustedes los detalles de la noticia que tenemos ahora mismo, que es la de el anuncio del BBVA, por un lado, de que mejora la oferta sobre el Sabadell, y por otro, la respuesta del Sabadell. Rubén. Como venimos comentando, el Consejo de Administración de la entidad que preside Carlos Torres ha aprobado este lunes una mejora de su propuesta de canje, que pasa a ser íntegramente en acciones y supone un incremento del 10% respecto a la oferta inicial. La nueva ecuación establece una acción ordinaria del BBVA por cada 4,8 títulos del Sabadell. En términos de prima, el accionista de Sabadell obtendría un 11,8%. Con esta mejora, el valor equivalente de la oferta asciende a 19.500 millones de euros, un 60% más que antes de hacerse públicas las conversaciones de fusión el pasado 29 de abril. Además, los accionistas de Sabadell pasarían a controlar un 15,3% del capital del BBVA. Bueno, pues esto, como digo, lo vamos a analizar luego en la tertulia. Ahora, asuntos importantes. En la tertulia se va a sentar Beatriz García, además de contar con Lorenzo Bernaldo Quirós, a quien llamaremos, pero es que Beatriz García hoy nos advierte en Libertad Digital de que en el mercado inmobiliario tenemos otra bomba a punto de estallar. Según el último informe de CaixaBank, en el acumulado de los últimos 4 años, España se encontró con un déficit de 515.000 viviendas. Y es que el número de hogares ha crecido más del doble de lo que han hecho los visados de construcción, una tendencia que no era más que agravarse. Así lo detalla Beatriz García en Libre Mercado, que explica cómo a ello se le suma, además, que cada vez van a vivir menos personas en cada casa. En concreto, entre 2024 y 2039 crecerán los hogares más pequeños, de 1 a 2 personas, y en menor medida los de 3 personas. Mientras tanto, solo los de 4 personas o más experimentarán una reducción. Pero el problema de la vivienda no termina aquí. Tenemos crisis en el mercado inmobiliario y tenemos que seguir dando malos datos del mercado inmobiliario. Sí, de acuerdo con los datos del diario El Mundo, con datos del INE,
El encarecimiento de la vivienda desde el año 2018 ha absorbido hasta un 30% del crecimiento del ingreso entre los menores de 64 años. De este modo, se detalla que la progresiva recomposición del régimen de tenencia de la vivienda principal hacia el alquiler y la propiedad con hipoteca, además del encarecimiento de los precios de la vivienda y del alquiler, han contribuido a capturar un porcentaje considerable del incremento de la renta. Y tenemos que continuar con una... Mira, Rubén, a esto yo creo que le vamos a dedicar un programa porque me parece que es muy indignante que no se hayan referido a nosotros cuando nosotros desde aquí, y precisamente José María Rotellar ha sido uno de los que más ha puesto en evidencia los continuos cambios de criterio que se establecen en el Instituto Nacional de Estadística y que bastardean las propias estadísticas oficiales. Pero es que el INE se ha quejado y mucho de que desde los medios de comunicación critiquemos esto. El economista José Ramón Riera ha publicado en El Debate una carta abierta dirigida a la presidenta del INE, Elena Manzanera, en respuesta a un comunicado publicado por la Oficina de Estadística el pasado 15 de septiembre en el que se señala a él mismo y al también economista Javier Santa Cruz, que es colaborador de este programa. De este modo, Riera denuncia la opacidad de las revisiones realizadas por el INE relacionadas al IPC. Así, reclama que las actuaciones del INE estén dirigidas por la independencia, la transparencia y la credibilidad. Es tremendo, en fin. Habrá que tratarlo. Mira, quizá mañana, no sé si mañana le toca ya a nuestro compañero Javier Santa Cruz, pues igual es un buen tema para el día de mañana, pero esto lo tenemos que tratar y en profundidad. Y nos vamos hasta Cataluña porque de nuevo tenemos lío con las VTCs y los taxis. La semana pasada, la Generalidad dio a conocer el borrador de la Ley de Transporte de Vehículos de hasta 9 plazas, por la cual se prohibirá a los VTC atender la demanda de movilidad urbana, si bien se contemplan algunas excepciones para momentos puntuales como podrían ser eventos del tipo del Mobile World Congress. En paralelo, se creará una nueva categoría, la de vehículos de alta disposición, pero solo para trayectos discrecionales. Así, se prevé que la nueva regulación entre en vigor a finales del año 2026 y su puesta en marcha, se calcula, implicará la desaparición gradual de 600 de las 990 licencias para VTC que en estos momentos hay en Cataluña. Pues hecho el repaso a las noticias principales del día, ahora sí, nos vamos a la tertulia. Tiempo de tertulia con ánimo de lucro y lo hacemos hoy con la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, muchas gracias por esas portadas que nos ofreces cada día en el periódico... en el periódico económico de Libertad Digital y la información que firmas y de la que hemos dado cuenta ahora mismo sobre la vivienda. Ese problema que nos va a estallar y que tiene mucho que ver con el nivel de inmigración que va llegando, de nuevos trabajadores, de nuevas familias que se forman también dentro de la población nacional, que necesitan una vivienda, un hogar, y el número de visados que se habilitan para poder construir vivienda. Y ahí hay una brecha cada vez mayor. Cada vez mayor, sí. O sea, ya hay datos y más o menos consenso dentro de analistas, Banco de España y bueno, hay un informe también muy interesante de CaixaBank Research. Estamos hablando de pues un decalaje de 500.000 de viviendas que necesitaríamos ahora, pero es que de cara al futuro la problemática va a ser todavía mayor, no solo por el aumento de la población, sino también por las formas de vida, opciones de familia, bajas tasas de natalidad que implican que cada vez viva menos gente en las casas, cada vez van a aumentar más los hogares de una y 2 personas. Estamos hablando de aumentos del 40% en los próximos años. Es que no es que necesitemos muchas casas ahora, que eso es algo evidente, es que vamos a necesitar muchas más casas en el futuro, porque esas casas van a estar habitadas por menos personas. Y esto tampoco lo están teniendo en cuenta. Soluciones que habría que empezar a hacer desde ya es facilitar a nivel administrativo conversiones de casas, esto que se llama particiones de casas grandes en 3, en 2 y en los espacios que necesite la gente. Pues ayuntamientos, autonomías, por parte del gobierno, de esto no se está hablando y serían permisos a los ciudadanos
a los constructores, que no le costaría ni un euro a el contribuyente. O sea, esto de Pedro Sánchez anunciando casas fantasma y demás, pues si algunas la llega a construir es con dinero de todos, o sea, con dinero de todos para que vivan unos pocos, se construye vivienda pública con el dinero de todos, pero a la hora de facilitar trámites burocráticos para darle más salida al mercado, ya sea construcciones en vertical, ya sea conversiones de todo tipo de locales y oficinas en vivienda, pero también que se puedan permitir, que la administración te permita tu casa partirla en dos y sacar dos casas, porque va a vivir menos gente en ella. No estamos hablando de ninguna de hacinamiento ni de casas cápsula ni nada de eso, sino modificar el espacio para servir al mercado y a lo que el mercado necesita en este momento. Desde luego. Y luego otra, la medida que siempre decimos, quite usted trabas burocráticas, quite usted condiciones absurdas a los promotores para poder promover vivienda, liberalice suelo y ya verá cómo con los precios a los que hemos llegado y teniendo la necesidad de vivienda que tenemos, verá usted cómo hay codazos para poder construir vivienda en España. ¿Por qué no hay codazos con los precios que tenemos y no la vivienda, con la necesidad de vivienda que hay? ¿Por qué no vemos a constructoras de todo el mundo intentando conseguir pastillas de suelo como si no hubiera un mañana? Pues porque construir en España es difícil, muy caro y poco rentable por todas las trabas burocráticas y todas las tasas que hay que pagar y todas las condiciones que hay que cumplir. Que si tanto porcentaje tiene que ir para vivienda de protección limitada, vivienda de protección oficial, que si además me tienes que urbanizar la calle, que si además no puedes pasar de tanto de tal precio para poder arrancar la construcción, que si tienes que empezar a construir con no sé cuánta vivienda vendida ya, en definitiva, que si la cédula de habitabilidad, tasas, más, bueno, en fin, los impuestos que ya hemos analizado más de una ocasión en el libre mercado que tiene, en este caso, la actividad de la promoción inmobiliaria. Pero bueno, esto es harina de otro costal, Bea y Rubén, y ya hablaremos en otro momento de este problema. Hoy nos ocupa esta operación, decía yo al principio en el editorial, que arrancó oficialmente el 9 de mayo del año pasado. Estamos a 22 de septiembre del año siguiente. Esto no ha hecho más que dilatarse, se ha dilatado de las formas más variopintas, más absurdas, recordemos esa consulta pública que puso en marcha el Ejecutivo. Y llegamos al plazo de aceptación. En el plazo de aceptación, después de todo el manoseo que ha habido durante todo este tiempo, evidentemente los problemas del BBVA han ido creciendo, porque al mismo tiempo el Sabadell ha ido subiendo su valoración en bolsa y con lo cual cada día era menos atractiva esa oferta que quería hacer el BBVA. Pero es que llegamos al plazo de aceptación y tenemos, por un lado, que la operación está pendiente de que Bruselas, de que la Comisión Europea decida si abre expediente o no a España por haber puesto unas condiciones leoninas al BBVA para, en caso de que sea aceptada la operación por los accionistas del Sabadell, que se puedan fusionar. Y por otro lado, que esta condición está en el Supremo porque el BBVA la lleva al Supremo. Con lo cual, una vez sepamos cuál es el resultado de la operación, tampoco sabemos si se va a llevar adelante o no, si se va a llevar a cabo o no, cuándo se va a poder llevar a cabo la fusión y si se va a ganar España una sanción por esta operación. Pero es que ahora en mitad, hoy, noticia de esta mañana a primera hora, el BBVA dice, mejoro la oferta, pero mejoro la oferta quitando efectivo. Mejoro la oferta mejorando el canje de acciones, pero que hace que en términos nominales la oferta suba y gane la prima, que hasta ahora era negativa, pero claro, por otro lado, el accionista del Sabadell, que estaba esperando más efectivo, que estaba esperando más cash, más dinero en el intercambio de acciones, ahora ya se lo han quitado. Con lo cual, ¿qué creéis? ¿El movimiento del BBVA ha sido acertado? ¿Creéis que ha sido un movimiento de esto no va a salir, voy a hacer que parezca que he hecho todo lo que estaba humildemente en mi mano? ¿Cómo habéis visto este último movimiento? Porque vamos a escucharos a vosotros, pero luego vamos a escuchar a Sabadell, ¿eh? Sí, bueno, da la sensación, o parece que están rendidos. Se esperaba que BBVA, que decía que no semanas antes, que no iba a mover ni a mejorar ninguna oferta y se plantaba en su apuesta final,
pero sí da la sensación de que no están queriendo remunerar al accionista como el accionista del Sabadell querría para aceptar. Ahora mismo estamos en el punto donde tendríamos que estar hace un año y medio, que es con los accionistas del Sabadell teniendo la última palabra, que es lo que debería haber pasado en esta operación. Una operación completamente boicoteada por el gobierno de Pedro Sánchez, como tú mencionabas antes, la chapuza de la encuesta, preguntarle a el vecino del Quinto qué le parece si la oferta, si una OPA hostil atenta contra el interés general, cuando quien tiene que decidir es el propio accionista del Banco Sabadell y nadie más. O sea, el mensaje que estamos lanzando al mercado es que en España no se pueden hacer operaciones empresariales. O sea, que tú no puedes comprarte, tú como banco no te puedes comprar otro en España ni puedes salir a pescar nada porque nuestro país no es de fiar. Hay una inseguridad jurídica tremendo. O sea, la actuación del gobierno ha sido completamente demencial. La última argucia ya que se inventaron de que la OPA no se podría hacer efectiva la operación hasta dentro de 3 años. Esto es como si te compras un coche y el gobierno te dice que es que hasta dentro de 3 años no lo puedes usar. Pues el coche se te devalúa mientras estás perdiendo dinero, mientras tienes que gastarte dinero en taxis y luego dentro de 3 años el gobierno también incluía otra condición de que ya se vería que dentro de 3 años también la administración, en este caso el gobierno, tendría algo que opinar. Tendría que decidir si ahora sí te dejo o si te dejo 5 años, hasta 5 años, dependiendo de quién gobierne. De lo que me dé. Y todo esto para, y luego hablaremos de ello, para cumplir con el mandato de Junts y de los independentistas que no querían perder un banco por una supuesta catalanidad. Eso es. Pero si hay alguien que conoce la estructura empresarial española de cerca y además le hemos llamado siempre para hablar de esta operación, es el presidente de Free Market, que es Lorenzo Bernaldo de Quirós, y a quien puedo ya saludar. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, querido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya sabes que en radio, pasadas las 12, siempre es buenas tardes. Lorenzo, yo sé que tú has seguido esta operación muy de cerca. Aquí la hemos ido comentando. Esta mañana amanecíamos con esa mejora, y la pongo entre comillas, de la oferta de Carlos Torres. Pero es que enseguida ha aparecido el señor González Bueno y ha dicho cosas como esta. Esto se hubiese puesto complicado si hubiesen subido un 30 o un 40%, que es donde hubiesen colocado una prima que ya hubiese hecho dudar a la gente de que vas a repartir esas sinergias en las que ellos creen. Tú lo que no puedes hacer es pagar el mínimo y quedarte, compartir ese 15% de las sinergias y quedarte tú el 85%. Eso no se hace así. La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto, y eso lo rechazó el Consejo, y ahora nos ofrecen un 15,3%. ¿A qué se debe esto? A que nosotros hemos hecho recompras de acciones, y entonces nos ofrecen lo mismo por las acciones, pero ahora hay menos acciones, y por lo tanto cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco. Lorenzo, vaya lío, ¿eh? Llevamos más de año y medio. Bueno, es decir, lo que mal empieza, mal acaba. Bien es verdad que el gobierno, en efecto, ha hecho unos movimientos alacalabrantes en este proceso, como aquella consulta pública que era surrealista, en la que yo me registré como Milton Friedman y voté absolutamente con un entusiasmo y una claridad básica sobre la operación. Bueno, bromas aparte, e independientemente de los procedimientos intermedios que estamos apuntando, como es la potencial sanción por infracción de normas de libre circulación y libre establecimiento en la Unión Europea por parte de la Comisión. Y luego, en efecto, la fórmula del Supremo, el recurso al Supremo. Pero bien, al final hay un elemento que no se puede eludir nunca, y es que al final decide el accionista, ¿no? Y entonces la oferta que ha hecho el BBVA esta mañana de mejora, no mejora absolutamente nada. Es una oferta que, desde el punto de vista económico, se traduce en que tú les ofreces a los accionistas de un banco PADO papelitos, es decir, acciones de un banco como el BBVA
que es un banco cuyo 60% de beneficios procede de 2 países que no son estables y con una volatilidad económica extraordinaria, como es Turquía y México, y no ofreces cash efectivo. Y no ofreces efectivo, obviamente, una de dos. O porque eres, entre comillas, un poco chuleta, ¿no? O 2, porque no tienes recursos suficientes para hacer una oferta en efectivo. Que era, Lorenzo, perdona, lo que le estaban pidiendo. Claro. Vamos a ver, un accionista, el Sabadell ha comprometido con sus accionistas de aquí al 2027, es decir, en los próximos 2 años, un desembolso entre dividendo ordinario y extraordinario por la venta del TSB, del Banco Británico, que es aproximadamente 6.300 millones de euros. Frente a eso, el BBVA propone papelitos. Digamos que la oferta no es en absoluto atractiva para nada, para nada. Es verdad que podríamos discutir lo de las inercias o la intervención del gobierno y tal, o que uno puede comprar o no comprar lo que sea. Lo que sí que es cierto es que hay elementos que dan clarísimos, como un exceso de concentración en el sistema bancario español, en cuyo resultado de la OPA, si hubiera sido exitoso, que tenemos uno de los índices de concentración medido por cualquiera de los indicadores disponibles, el más alto de la Unión Europea después de Holanda, obviamente reducía la competencia. Dicho eso, los accionistas son soberanos y al final van a decidir si aceptan o no la oferta del BBVA. Y esa oferta, desde todos los puntos de vista, para cualquier analista económico y financiero, es claramente insuficiente. El componente de cash, que ya era muy bajo, lo han reducido a la nada, porque no hay ninguna oferta de cash. Entonces, en este escenario, yo creo, que es un tema también relevante. Torres había dicho que si no llegaban al 50%, retiraban la oferta. ¿No? Sí. Eso ha desaparecido en este escenario. ¿Qué quiere decir? Que se conforman con una entrada de participación en el capital que debe estar rondando, me imagino, según sus cálculos, alrededor del 30%. Entonces yo creo que la operación es un mal negocio para los accionistas del Sabadell y indiscutiblemente si salieran un extraordinario negocio para el BBVA, pero a costa de los accionistas del Banco Opal. Pues vamos a estar muy pendientes porque hay otro elemento de incertidumbre y lo dejo encima de la mesa. Rubén, Bea, Lorenzo, el que queráis recoger el guante. Claro, todo esto si no pasa nada más, Lorenzo, pero es que recordemos que la Comisión Europea está pendiente de decidir si abre o no expediente a España por esta operación y es una operación cuyas condiciones, las condiciones que le puso el gobierno al BBVA, están siendo investigadas en el Tribunal Supremo a instancias del propio BBVA. Es decir, ¿qué va a pasar una vez sepamos cuál es el resultado de la operación cuando se resuelvan estos dos asuntos, no? No, eso introduce un elemento de incertidumbre adicional, porque en efecto, ¿qué va a pasar pongamos la hipótesis de que la Comisión Europea sanciona a España por infracción de principios comunitarios, ¿no? Bien, que eso lo puede hacer perfectamente. Dicho eso, volvemos otra vez al punto de partida. El gobierno retira las condiciones. Bien, y si retira las condiciones que han puesto, que se le han impuesto, volvemos a la misma. Seguirán decidiendo los accionistas. Y en mi opinión, si no hay una mejora sustancial de la oferta en cash que ya no existe, volvemos a la situación de que va a ser rechazada por una amplia mayoría de los accionistas del Banco de Sabadell. Correcto. Bea, ¿tú qué crees? Bueno, el gobierno, podemos decir que el Supremo sería el as en la manga que tiene BBVA para intentar resarcirse de este boicot o defenderse. Al final tú has planteado, puedes decir que has perdido dinero. Haciendo este trámite y aunque ahora le saliera bien, que no tiene pinta de que los accionistas del Sabadell vayan a aceptar esta nueva oferta, prácticamente parece que no va a salir la operación. No, González Bueno estaba convencido. Acordaos la semana pasada cuando dijo esto de lo del botellín. ¿Queréis que lo volvamos a escuchar? Es que hay cierto pitorreo ya en el Sabadell, sí. Vamos a escucharlo. ¿Quieren ustedes saber cuántos han acudido a la OPA desde que se inició? Pues no tienen más que coger una botella de esas de cerveza y es 0,0%. Y creo que eso es bastante significativo.
por no decir elocuente. Estaba divertido, señor González Bueno, el otro día, y hoy también lo está. No, está bastante convencido de que la operación no va a salir. La pregunta sería, volviendo a la hipótesis, Lorenzo, mañana, imagínate, fracasa la operación, no llega ni al 30%. Y de repente el Supremo falla en contra del gobierno y a favor de BBVA y dice que las condiciones que interpuso el gobierno no las tendría que haber interpuesto. ¿En qué escenario nos encontramos? ¿Habrá que repetir la operación? ¿Se cancela todo lo hecho? ¿Se devuelven las acciones? ¿Volvemos a un momento inicial? ¿Se tiene que resarcir económicamente al BBVA? ¿Se tiene que resarcir económicamente al Sabadell? Claro, el lío es de proporciones espectaculares, claro. El lío es morrocotudo, porque en efecto, si el Supremo responde o resuelve con rapidez sobre este asunto, indiscutiblemente hay daños, pero los daños no solo son teóricamente para el BBVA, sino los daños son también, obviamente, para el Banco de Sabadell. Claro. Y entonces tendríamos que retrotraer, se declararía nulo todo el proceso que se ha establecido hasta ahora y habría que repetir la operación. Pero volveríamos a la misma. Y a la misma es, usted ofrece cash o no ofrece cash, ofrece efectivo a los accionistas o no, porque aunque eliminases las condiciones que le han puesto, que se le han impuesto para que impiden en 3 años teóricamente generar las sinergias necesarias para que la operación produzca ahorro de costes al banco opante, aún así subsiste el mismo problema, que es que no hay dinero sobre la mesa. Entonces, si no hay dinero sobre la mesa, no va a salir la operación. Y la pregunta es por qué el BBVA no ha puesto dinero suficiente sobre la mesa para hacer atractiva la operación para los accionistas de Sabadell. Y eso solo tiene 2 respuestas, que es la que decíamos antes. Pensar que yo soy la mamá de Tarzán, o 2, que no tengo recursos suficientes sin hacer una ampliación de capital que diluiría, por lo tanto, a mis accionistas minoritarios en el BBVA para hacer una oferta económica inteligente. Pues ahí estaré en saber finalmente qué es lo que sucede. Lo que yo sí que tengo muy claro, Lorenzo, es que aquí lo vamos a contar y seguiremos contando contigo. Así que muchísimas gracias. Pero a vuestras órdenes. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, la verdad que con Lorenzo las cosas quedan muy claras y muy expeditas, pero volvamos un poco, Rubén, a lo que hemos estado viviendo, ¿no? O sea, una situación... un manoseo ya obsceno lo que hemos sufrido. Una CNMC, vea, que prolonga el análisis más de la cuenta, se lleva la operación a fase 2. Una operación de 2 entidades privadas como BBVA y Sabadell. BBVA con intereses muy evidentes en México y en Turquía. Sabadell, otra compañía española que tiene intereses sobre todo en el área de Cataluña y que en principio no habría ningún problema. Yo bromeaba en el editorial, hombre, si te viene una compañía de Irlanda que te quiere opar a una de los mayores bancos españoles, pues yo me opondría a que el gobierno se metiera en eso, pero todavía, fíjate, podría entender que hubiera ahí algún problema, o un banco saudí que viene aquí a comprar al Sabadell, pero dos bancos españoles que quieren juntarse, escucha, pues tendrán que ser los propietarios los que decidan, ¿no? Vea, tú me quieres vender tu coche y yo no quiero, pero llegamos a un acuerdo y de repente viene alguien y nos dice, no, las condiciones son estas. Pero vamos a ver, que la que vende el coche soy yo el que me lo compra, Luisfer. Pues eso ha sido lo que ha pasado y simplemente no hay más que recordar fusiones en España, CaixaBank y Bankia y no salió un gobierno porque ahí no salió Ayuso diciendo no, que nos van a quitar la madrileñidad del banco. Que me quitan el rótulo de Bankia, o sea, no hubo ninguna pega gubernamental ni por parte de la administración, o sea, el daño reputacional es enorme. Para BBVA sobre todo y todo por Junts. Es otra concesión más
al independentismo en España. Otra condición que, bueno, pues Junts tiene a pymes detrás, las empresas, y a ver si mis condiciones de crédito me van a cambiar ahora por esta fusión. No, tenemos que tener un banco catalán. No podemos dejar que venga ningún extranjero a cambiarnos. Nos va a comprar un banco con sede en Madrid. Exactamente. Pues sí, el gobierno ha cedido ante Junts, ha puesto todas las trabas que ha podido en esta operación hasta que la ha hecho poco atractiva, y bueno, pues con los últimos coletazos BBVA tampoco, pues como dice Lorenzo, es que tampoco ha puesto toda la carne en el asador. Se podía haber retirado perfectamente en su momento y cuando el gobierno impuso las condiciones. Podría haber seguido acudiendo al Supremo, sí, pensábamos que se iba a retirar. Yo creo que todos pensamos cuando vimos a Onur Gens diciendo que a ver, que si las condiciones eran malas, los riesgos eran cada vez mayores, y no merecía la pena la operación, pues que el BBVA se retiraría y no pasaría nada. Claro. Se dijo, si hay que retirarse, se retira y no pasa nada. Claro, tú haces esas declaraciones, te han puesto unas condiciones leoninas, sabemos que no llegas, que la prima a día de hoy es negativa, pues chico, te lo han puesto todo en contra. Y al día siguiente o 2 días después de esas declaraciones, el BBVA anuncia que sigue hacia adelante. Y fue entonces cuando nos enteramos de que había colocado el tema en el Supremo. Sí, que era uno de los escenarios que barajábamos, seguir adelante y seguir adelante también por la vía judicial. Era algo que no nos sorprendía. Además, la intervención del gobierno en este asunto de algún modo también lastra la propia negociación. Evidentemente, el BBVA no está yendo del todo bien por lo que estáis comentando, porque al final le está lanzando una oferta que tampoco cumple con las expectativas del Sabadell, pero es que las condiciones que ha puesto el gobierno también sirven como excusa en parte para el Sabadell para rechazar esta oferta. Hoy lo comentaba en Onda Cero precisamente González Bueno, lo de los 3 años, esa prohibición del gobierno para que ambas entidades, en caso de prosperar la OPA, que ya sabemos que no, posiblemente, lo más seguro es que no lo haga, esa prohibición de que durante al menos 3 años se puedan fusionar de forma exitosa. Claro, González Bueno decía, no, es que esto, siendo accionista, aparte de todas las propias condiciones insuficientes que propone, digamos, el Banco Bilbaíno para la adquisición del Banco Catalán, lo que tendríamos, aparte de todo esto, son las propias imposiciones que ha puesto el gobierno para que esto de algún modo resulte pues atractivo para los accionistas, para aceptar la oferta. Es que además lo de... Yo no sé cómo suena, ¿no? Vamos a poner condiciones. La primera condición es que no podéis fusionaros durante los 3 primeros años. O sea, vamos a ver, la fusión es mala hoy, pero dentro de 3 años no. Y luego dicen, no, bueno, que a lo mejor en lugar de 3, luego te lo amplío a 5. O sea, y introduces de nuevo más incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Hoy es mala la fusión, pero puede ser buena dentro de 3, pero a lo mejor entonces dentro de 3 también es mala y hay que esperar otros 2 años más, porque entonces ya será buena. O sea, sí, pero ¿en qué mundo vive esta gente? Es que no tiene ningún sentido, y además siempre es la excusa habitual para aplicar el intervencionismo pues socialista, que es el interés general. Y con el interés general por delante, con esos eufemismos, hay muchas empresas que perjudicarían el interés general. El interés general es algo completamente arbitrario, que un político decide lo que es el interés general y lo que no. Y interés general tenemos en empresas, por ejemplo, no hay nada más interesante para todos, que es la alimentación. Y si me quiero comprar un supermercado, al campo quiere comprarse Mercadona, pues ahí el gobierno no tendría nada que decir, o viceversa. O sea, lo del interés general hay que dejarlo ya a un lado, porque sí que es verdad que es la excusa perfecta para meterte donde no te llaman, que en este caso era una operación de 2 entidades privadas. Dejadme, estaba buscando los resultados, Rubén Bea, de aquella consulta pública a la que se refería Lorenzo, que sí, decía yo también, que la había votado como Milton Friedman. Yo creo que voté como Friedrich Hayek y como Spider-Man, y me aceptaron los dos votos. Yo también, Marilyn Monroe y no sé quién más puse. Sí, Milei, Javier Milei, algo así. Bueno, pues fijaos, por lo menos el gobierno dijo, pues no, esto que ha hecho Luis Fer de votar como Hayek no vale. Esto de Marilyn Monroe tampoco vale. Y empezó a quitar supuestamente las que no valía. El resultado de la consulta, de la que tampoco dieron transparencia en el gobierno, ni se publicó absolutamente nada, pero el resultado fue
que no llegó a 400.000 respuestas, 348.000 respuestas, solo el 19% de ellas fueron válidas. Es decir, un 81% fueron gente pues de eso, risas. O sea, pues Spider-Man, para la pero esto nos cuesta Mouse, dinero, al etcétera. final esto nos cuesta recursos estatales. Pues de ese 19%, que fueron 65.000 respuestas válidas, de las 65.900, de las 66.000 válidas, un 88,7% estaba en contra de que el gobierno interviniera en la operación. Es decir, pones una consulta, te sale rana, pero aún así das un dato que es como positivo. Es decir, no, pues de todo esto ha habido 6.000 personas, 65.000 personas que han contestado. Venga, ¿y qué han dicho? Que no debes intervenir. ¿Y tú qué haces? Intervienes. ¿Para qué narices has hecho la consulta? O sea, quiero decir, y te gastas, como decía Beatriz, el dinero. Ha sido todo un paripé terrorífico y terrible. Y a mí lo que me parece terrorífico y terrible es que solo tengamos media hora de tertulia. Pues sí. Nos tenemos que ir enseguida a los servicios informativos de radio. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros. Rubén, tú quédate porque todavía seguimos. Y ustedes quédense con las noticias. Las escuchamos y volvemos a Con Ánimo de Lucro. Y cuando son la 1:06 de la tarde, las 12:06 en Canarias, abrimos página de mercados. Una página de mercados en la que también tenemos que hablar de los grandes protagonistas en el día de hoy en Con Ánimo de Lucro, BBVA y Sabadell. Pero primero, ¿qué está haciendo nuestro indicador, el IBEX 35? Bueno, pues si nos fijamos en las aplicaciones en tiempo real, lo que tenemos es que el IBEX se está dejando un 0,96%, cerca de un 1% porcentual. Se quedan 15.114 puntos, una posición que rebaja las expectativas respecto a lo que hizo la semana pasada nuestro principal indicador, pero que no maquilla en exceso el buen resultado, el buen aspecto, la buena figura que mantiene desde primeros de año con rentabilidades en el entorno del 30%. Además, tenemos que las compañías que más suben ahora mismo son Indra, que se sigue pues beneficiando de los vientos de cola que vienen en el mercado de la defensa, en el sector de la defensa, Acciona con un 1,38% y Endesa con un 1,10%. Y las que más bajan, pues las protagonistas del día, Sabadell un 4% abajo, BBVA casi un 2,5% abajo y Bankinter un 2,25%. La banca lastrada ahora mismo por esa operación y las informaciones que sobre ella vamos conociendo. Pero vamos a analizar lo que sucede en los mercados, como siempre, con un especialista. Y el especialista en el día de hoy es uno de los periodistas que más saben de finanzas de España, el director general de Finet, Vicente Baro. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, la verdad. Un placer estar contigo y con tu audiencia. El placer es mío y las gracias que te doy todas las semanas que estás con nosotros y tienes la amabilidad de atender nuestra humilde llamada. Fíjate, yo creo que lo de hoy es fácil. Mi pregunta es, Vicente, tú y con tu experiencia, operaciones como las de BBVA y Sabadell, todos los hitos por los que van pasando, ¿cómo va afectando a su cotización? Porque aquí en España hemos vivido OPAs muy intensas. La OPA hostil, acuérdate, de BBVA, perdón, de gas natural sobre Endesa, como la defensa numantina de Pizarro, de la compañía, cómo se elevó el precio de la acción de Endesa hasta que ya era una cosa, como decía Pizarro, ahora ya sí se reconoce el valor de la compañía. Pero es que en esta ocasión hemos tenido de todo y cada vez pues una reacción en los mercados y ahora mismo las dos cayendo y con mucha fuerza, ¿no? Sí, yo creo que el movimiento esperado de BBVA tiene pinta que ha sonado a poco, ¿no? En el mercado y pues es lo que se está reflejando. Tanto BBVA como Sabadell cayendo, probablemente mucha gente pensando que la mejora de la oferta iba a ser un poco mejor de lo que ha sido, sigue estando por debajo del precio objetivo de bastantes casas. Sí, es verdad que en los procesos corporativos, los que has mencionado, yo creo que son los más grandes. Yo me acuerdo perfectamente el de gas natural con la entrada de Enel, o sea, sí, que aquello sí fue una tragicomedia tremenda. Y negociando también, un campeón nacional en Italia para que se quedara con la compañía, los alemanes de E.ON que llegaron por allí, todo, fue un vodevil. Sí.
Bueno, esta yo creo que la explicación que vemos en el mercado es esa, ¿no? Claramente, que mucha gente que esperaba una mejora un poco superior de la oferta por parte de BBVA, que no ha llegado, y entonces, pues bueno, probablemente hay algo de castigo a BBVA pensando que la operación igual no sale, y algo más al Sabadell, porque en realidad, claro, aquí lo que se estaba descontando es una mejora de la oferta, ¿no? No sabemos si finalmente la oferta de CAE no sale adelante, si la cotización actual de Sabadell se mantendrá, la expectativa de que pueda llegar alguien a hacer una oferta mejor, pero claro, desaparece un comprador. Es verdad que a precios no muy atractivos, no con mucha prima respecto a la cotización, pero bueno, había uno ahí encima de la mesa, ¿no? Todo esto se une con un informe que hubo la semana pasada de Bank of America, que reiteraba posición cauta en Europa y en concreto infraponderar, por ejemplo, España, porque decía que los bancos habían corrido demasiado, que hay incertidumbres. Entonces, bueno, yo creo que estamos en la típica fase esta, que después de una subida muy importante como hemos tenido, pues aparece un informe, aparece tal, de pronto la operación que se enfría, bueno, pues una recogida hoy de beneficios un poco intensa, pero cerca de las alturas en cualquier caso. Sí, yo creo que tampoco ha llegado todavía la sangre al río, pero sí es curioso, siempre me gusta a mí estudiar cómo influyen este tipo de informaciones que aparecen de forma sorpresiva, ¿no? Esta mañana de repente alerta, el BBVA mejora la oferta, luego veías, ¿cómo que mejora? Pues sí, que estaban pidiendo efectivo y no hay efectivo, el poco que había lo han quitado. Y no, el canje de acciones, dices, bueno, y como dices tú, pues el mercado esperaba otra cosa y no la ha terminado de encontrar, aparte que yo creo que también se está descontando la fuerte incertidumbre que hay y que rodea a esta operación. Pues no tenemos tiempo para más, lamentablemente. Vicente, hemos analizado esto. Te quería preguntar por el oro, pero lo dejamos para otro día. Fenomenal. Y de oro vamos a poder hablar mucho. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Otro, hasta ahora. Bueno, ya vemos cómo están los mercados, cómo está la preocupación dentro del mundo de la inversión, y ya saben ustedes que aquí en Es Radio, y concretamente en los contenidos que hacemos desde Tu Dinero Nunca Duerme y desde Con Ánimo de Lucro, nos preocupamos mucho, yo diría que casi semana a semana en este programa también, de divulgar algo de cultura financiera. Es uno de los debes que tenemos en España, es una de las asignaturas pendientes, y nos gusta siempre encontrar iniciativas que contribuyen a mejorar esa cultura financiera. Llevamos años haciéndolo desde Tu Dinero Nunca Duerme, pero desde el sector empresarial también hay grandes ideas para tratar de ir avanzando en esto de que todo el mundo se vaya construyendo un patrimonio cada vez desde edades más tempranas, que comprendan, entiendan todo cómo funciona esto de la inversión y del ahorro, pero por supuesto tener un ahorro complementario para la jubilación. Y en esta cruzada, si lo quieren ustedes de esta manera, pues hemos encontrado aliados como David Errando, que es director general de la startup Pensumo, que está muy también enfocado en precisamente esto, en contribuir, ayudar, poner encima de la mesa herramientas para que todos podamos ir ahorrando e ir construyendo, insisto, ese patrimonio para que el día de mañana pues tengamos esa complementaria a la jubilación que nos quede, que eso también sería harina de otro costal en el que no sé si se querrá meter David. David, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando, y muchísimas gracias por vuestra amable invitación, y encantado y feliz de compartir este ratito con vuestra audiencia, sí. Hombre, a ver, si desde Pensumo, startup que diriges, os dedicáis precisamente un poco a empujar en esto de la cultura financiera, pues evidentemente aquí teníais que estar. ¿Estás de acuerdo conmigo en que en España tenemos un problema de cultura financiera que si nos comparamos con otros países como los anglosajones estamos décadas detrás, todavía vamos muy detrás, y hay que empujar todos un poquito en contribuir a que cada vez más gente sea consciente de estos problemas? Totalmente, Luis, totalmente de acuerdo. Y al final, cuando nos hacemos esta pregunta, si la educación financiera cómo está en España, ¿no?, y vuestro programa empuja a que esta mejora se realice, pues es mejorable, sin duda, es mejorable. Es mejorable, y además yo creo que hay que hablar de educación y de preocupación financiera. Y la educación financiera, hemos de ser conscientes, yo creo, los ciudadanos, es importante que seamos conscientes que igual que nos tenemos que cuidar la nutrición, el deporte, la salud, la economía de las personas nos va a ayudar a tener un mejor bienestar
personal y familiar. Es decir, en tanto en cuanto la economía es parte de nuestro día a día, hemos de tomar importancia, hemos de tener conciencia de que la economía nos va a permitir tomar mejores decisiones, un buen conocimiento económico, mejores decisiones, tanto en nuestra juventud como cuando empezamos a construir nuestra vida profesional, personal y familiar, y pensando también en el futuro del día de mañana, pues cuando nuestra vida avanza, que vamos a tener una serie también de necesidades. Por tanto, la educación financiera debería estar interiorizada. Es verdad que está habiendo programas, como puede estar el Plan de Educación Financiera que impulsó el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CONCECA, y donde tenemos programas que ya están en los colegios que hablan de economía. Todo esto es mejorable, Sí. pero vemos también que la juventud, cuando yo creo que hay un gap, y aquí, Luis, a lo mejor es una reflexión. Yo soy padre de 2 hijas. Mis hijas han vivido yo he trabajado en finanzas toda la vida, y resulta que cuando ahora llega el momento de tomar sus decisiones, no saben dónde acudir. Sí. Sus padres han acudido siempre a un banco, su familia ha acudido siempre a un banco, han hablado con gestores, etcétera. Pero nuestra juventud no sabe dónde acudir y está acudiendo a unas fórmulas Sí. que rompen con lo tradicional, ¿verdad? Como pueden ser tema de redes sociales, Sí. TikTok, y aquí por eso incluía también un poco la parte de preocupación financiera. Es decir, hemos incorporado la economía en el colegio, pero cuando la persona joven tiene que tomar decisiones, no va a los entornos, digamos, más protegidos, también en positivo hablo, bien regulados o más tradicionales, donde puede encontrar un acomodo y una explicación financiera que le pueda acompañar, y estamos buscando unos entornos donde nace el mundo del TikTok o de las criptomonedas, incluso esos riesgos que podemos llamar hasta riesgo bro, ¿no? Que a mí me da pánico. Mira, es la porque primera al vez que lo final- escucho, pero riesgo bro me parece un... Mira, lo voy a acuñar, ¿eh? Perfecto. Te lo pido prestado. Está de regalo por la entrevista, así es. Ujú. No, pero es algo que porque sí que es verdad que el joven es algo que podemos ver, y que el joven sí que tiene interés, por ejemplo, por el ahorro. Le preocupa cómo empezar a dar los primeros pasos en el ahorro, porque le gusta pensar que tiene que ahorrar. La vivienda es un problema real, o la solución habitacional, bien sea en un alquiler, en una vivienda, también es algo que ya preocupa al joven, y realmente se encuentran que no saben muy bien hacia dónde avanzar. Entonces, esta mejor educación financiera tiene que estar en el día a día, y sobre todo también algo que es muy importante. La economía es algo evolutivo, es algo que evoluciona constantemente, que innova constantemente. Entonces, tenemos que estar al día de cómo evolucionan tendencias, mercados, perfiles, riesgos, productos, necesidades. Si el ciudadano no es consciente de que la economía tiene que ser una parte que le ocupe un poquito de su día a día para estar actualizado y con conocimientos, pues está asumiendo un riesgo que luego realmente vemos que tiene impactos. Desde luego que lo tiene. Y mi curiosidad es, bueno, primero contar un poco en qué consiste esta startup que tenéis, que se llama Pensumo, que además me parece un nombre muy atractivo, muy apropiado. Y cómo surge esa idea de decir, fíjate, ¿y por qué no implementamos una solución para que desde la gente más joven hasta la gente más mayor pueda ir tomando conciencia de todo esto que estamos hablando, y además de una manera efectiva, es decir, que se traduzca en una realidad, en un ahorro, en una inversión real? Pues Pensumo es un acrónimo que es el acrónimo de pensión por consumo. Y la pensión por consumo nace a través de una idea en Zaragoza hace unos años, donde José Luis Orós, que era el creador de este concepto, trabajaba en una empresa, en los grandes almacenes, donde tuvo la reflexión de decir, qué bueno sería que cuando una persona viene a comprar a esta tienda o a este gran almacén, pudiera obtener un agradecimiento en forma de pequeños céntimos por parte de esta empresa, que le permitiera generar un ahorro para el día de mañana, ¿no? Un ahorro previsional. Y tanto le da vueltas a esta idea que crea este concepto en su mente de la pensión por consumo, y nos lo comenta, lo empezamos a desarrollar, pero que era una gran idea, porque al final, si yo te pregunto, Luis, oye, ¿qué te parecería que cada vez que compres en un comercio
Una parte obtuvieras se va, ahorro. no es que obtuvieras ahorro, una parte se va directamente a tu plan de pensiones. Digamos, A tu plan de pensiones, a cualquier persona que le preguntes, de forma gratuita, cuando compre en estos establecimientos, estos locales, te van a agradecer que vayas a comprar dando un ahorro que va a ir para un plan de pensiones para ti. Pues esta idea, como idea, es fantástica y al final dices, ostras, vamos a ponerla en marcha, ¿no? Para ponerla en marcha sí que era necesario un punto clave, que era una modificación del reglamento de planes de pensiones que permitiera que este nuevo tipo de planes de pensiones, que construye lo que podría ser un esbozo de lo que podría ser el cuarto pilar del sistema de pensiones en España, pudieran hacer. Y ahí fue clave la figura, en este caso, de la Administración, que impulsó los proyectos Sandbox, poniendo el primer Sandbox financiero en marcha en el año 2021. En aquel momento, Ibercaja, Grupo Ibercaja, es consciente de este primer impulso de la Administración y propone acudir a este Sandbox, a esta primera convocatoria de Sandbox, al proyecto de Pensumo, que del año 2021 al 2023 estuvieron trabajando con la Administración, conjuntamente con la Administración, si era posible que esta idea pudiera existir y poderla llevar a mercado. Y es en el año 23 cuando la Administración emite un informe de conclusiones favorables donde se pone sobre la mesa el primer pilar que permite desarrollar Pensumo. ¿Cómo lo desarrolla? En el último Consejo de Ministros que hubo antes de las elecciones generales pasadas, se modificó el reglamento de planes de pensiones permitiendo que naciera un nuevo tipo de plan de pensiones en España basado en el consumo. Y a partir de ese momento también Grupo Ibercaja puso en marcha este proyecto que presentamos al mercado, que lanzamos al mercado el pasado 24 de octubre, sobre todo con una ventaja universal aquí, Luis, y es que si bien es un proyecto que es propiedad 100% en este caso una entidad financiera como es Ibercaja, se dirige a todos los ciudadanos de más de 18 años con carácter universal, es el principal grupo de interés de la plataforma, y al segundo grupo de interés de la plataforma, que son los establecimientos adheridos ya a Pensumo, que también nos dirigimos a ellos, sea cual sea su entidad financiera. Y para el usuario es una app totalmente gratuita, donde cuando consumen estos establecimientos le devuelven un porcentaje. Nosotros tenemos empresas que te devuelven entre el 1 y el 20%, hay compañías que devuelven el 20% del importe de la compra, a un plan de pensiones que es ya del ciudadano en propiedad, en derechos y en fiscalidad. Es decir, la modificación que hubo del reglamento del plan de pensiones, y ahora voy caso práctico, es que yo compro en Amazon me da el 8% del importe de la compra que valía 100 euros, no es que valga 108, vale 100 euros, porque vale igual 100 para mí que 100 para ti, pero si soy de Pensumo, Amazon me devuelve 8 euros, que me va a un plan de pensiones que yo en mi plan de pensiones, es un plan de pensiones individual, en derechos, obligaciones y fiscalidad, que quiere decir que esa aportación en la declaración de renta del año siguiente va a ser una reducción que yo me voy a poder aplicar. No, es fantástico. ¿Y Amazon está adherido? Sí, es caso práctico real, por eso lo he nombrado. Amazon es una de las claro, empresas te iba a decir, oye, no, claro, una cosa que nace en Zaragoza, lo ideáis ahí con Ibercaja, lo ponéis en marcha, unos establecimientos que te aportan. Entonces, claro, uno podría pensar, hombre, claro, si yo no vivo en Zaragoza, a lo mejor no han llegado a acuerdos, ¿no? Pero tenéis acuerdos y adheridos muchos comercios, entre otros, algunos de los más importantes del mundo, como es el caso de Amazon, claro. Así es. La plataforma, en este caso, está diseñada para integrar comercios como puedan ser multinacionales de venta online, así como comercios o empresas nacionales que tengan tanto venta online como venta en espacio físico, y también diseñado para integrar, que es uno de los retos que nosotros también queremos y que queremos potenciar además, que es el comercio local y de proximidad. En este sentido, por ejemplo, pues tenemos un acuerdo con Hostelería de España, con Horeca, para proponer el plan de fidelización Pensumo a todos los establecimientos de cafés, bares, restaurantes, alojamientos que pertenezcan a Horeca y que valoren el poder estar integrados, porque al final lo que sí que vemos y lo normal es que sorprenda, ¿no, Luis? Que dices, hombre, Amazon está. Y dices, bueno, pues es muy interesante, es de máximo agradecimiento. Y dices, bueno, ¿y Amazon por qué está? ¿No? Que es la pregunta. Y dices, porque Amazon ya vende y Amazon ya es conocido. Cuando hablamos con Amazon, lo que nos dijeron, dice, mira, esto es nuevo, yo quiero estar, y además hay una huella social muy interesante. Las empresas, las grandes empresas corporativas, buscan
proyectos donde puedan desarrollar su responsabilidad social corporativa de forma tangible. Y en este caso, Pensumo lo es. Pero muy importante sobre todo es que el pequeño comercio en España, donde el 95-97% de las empresas son pymes, Sí. que facturan menos de 2 millones de euros, ¿qué le sucede? Pues que levantar la persiana es un esfuerzo diario brutal. Entonces no tienen ni tiempo, ni capacidad, ni tecnología, ni economía de poder desarrollar nuevas herramientas digitales que les ayuden a ser más visibles, a captar clientes, a incrementar facturación o a empezar a desarrollar este concepto de responsabilidad social corporativa. Entonces, Grupo Ibercaja aquí nos ha impulsado a desarrollar este proyecto, acogiendo sobre todo también a esta pequeña empresa a la cual dar visibilidad para sostener nuevos puestos de trabajo y ayudar a ser más visibles. Bueno, pues me parece una iniciativa extraordinaria que va en camino de lo que comentábamos al principio, la necesidad también de que la gente tome conciencia de que es necesario ahorrar, y si además le ofreces la posibilidad de hacerlo de esta manera, en la que por otro lado las empresas se implican, pues yo creo que es, como se suele decir, un ganar-ganar. Un win-win, efectivamente. Es positivo para absolutamente todo el mundo. ¿Creéis que en un futuro, porque claro, sois muy jóvenes, decías que nacía esto en octubre del año pasado, vais a cumplir un año, ni siquiera tenéis un año de vida, ya estáis manteniendo acuerdos como nos has dicho, con compañías tan importantes como Amazon? En un minutito, pero no tenemos más tiempo. Retos a futuro. Ampliar más allá de pensiones, a lo mejor pensar en planes de inversión en fondos o en otro tipo de planes de inversión para que se produzca esa suerte de cashback. Fíjate, principalmente, Luis, el reto que nos estamos marcando es conseguir, sobre todo, y tiene que ver con lo que hablabas al principio, ayudar a la gente joven a dar los primeros pasos en el mundo del ahorro. Es decir, si Pensumo consigue que una persona joven pueda empezar a ahorrar de una forma muy amigable, en el sentido de que los recursos de ese ahorro no vienen de su bolsillo, sino que vienen por un tercero, y donde vemos además que ahorrar es muy complicado, pero compramos todos los días. Entonces, si de estas compras vamos generando un ahorro, me empiezo a concienciar de lo que es el ahorro, de la importancia del ahorro, de cuánto supondrá esto el día de mañana, yo creo que estaremos consiguiendo uno de nuestros principales retos, que es generar esa conciencia, ayudar a esa mejora de la educación financiera, haciendo un pequeño complemento de lo que será el ahorro finalista que una persona podrá tener el día de mañana, el día de la jubilación, y que complementará pues con otro tipo de productos, como bien decías, pues que puedan ser fondos de inversión, otros planes de pensiones, mercado inmobiliario, etcétera. Oye, muy importante, dices lo desarrolláis gracias al impulso de Ibercaja. De hecho, recuerdo un desayuno informativo que tuvimos aquí precisamente con Ibercaja, en la que nos habló de esta iniciativa de Pensumo. Y solamente quiero preguntar, para beneficiarnos de la iniciativa que tenéis y de vuestra aplicación y de vuestro desarrollo tecnológico de Pensumo y vuestros acuerdos, ¿uno tiene que tener su plan de pensiones en Ibercaja o puede ser cliente de otra entidad? El usuario, cuando se da de alta, introduce sus datos, agrega las tarjetas con las que compra en su día a día. Esas tarjetas pueden ser de cualquier entidad financiera, y en la misma app contrata un plan de pensiones, ahora en estos momentos tenemos solamente un plan de pensiones, el plan de pensiones Pensumo, y aquí detrás está nuestro proveedor, es Ibercaja Pensión. Pero el usuario no tiene que ir a una oficina a abrir un plan de pensiones, lo hace todo directamente en la app. Y aquí sí que era muy importante, porque a través de Pensumo ha nacido un nuevo servicio financiero en España, y aquí era muy importante que detrás, porque aquí hay un ahorro, estuviera la solidez, la garantía y la solvencia de una entidad financiera, y en este caso es Ibercaja a través de su gestora, que es una de las más valoradas, que es Ibercaja Pensión a nivel nacional, y para nosotros es un respaldo muy importante, ¿no?, para este proyecto. Pues perfecto, yo creo que más fácil no lo podéis poner, así que os deseo toda la suerte del mundo, David. Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros también por empujar en este tipo de iniciativas en las que estamos embarcados tantos desde hace tanto tiempo, y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo aquí en Con Ánimo de Lucro. Recuerdo, David Errando, director general de Pensumo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y con Pensumo llevamos el programa hasta el final. Nos tenemos que despedir. Nos vemos como siempre mañana a partir de las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro. Mientras, entreténganse, infórmense
y recuerden todo lo importante siempre en la sintonía de Es Radio.